El doctor William Clark y su mujer Harriet llevaban varios años viviendo en Nueva York, así que decidieron tomarse un respiro e ir a un lugar más tranquilo a vivir. Dan con un lugar llamado Dowleytown. Dowleytown es un lugar un tanto peculiar, donde suceden cosas bastante escabrosas, pero el doctor decide comprar un terreno y montar allí su nuevo hogar, donde empezarán a ocurrir unas cosas bastante perturbadoras. Quédate para escuchar una nueva historia para no dormir. Comenzamos. En el verano de 1906, el doctor William Clark y su mujer Harriet se dirigían a Litchfield County, una zona de Connecticut muy tranquila. Ellos decidieron tomar ese lugar porque llevaban bastantes años viviendo en Nueva York. Él era doctor, era oncólogo y necesitaban una vida más tranquila. Así que decidieron ir a esa zona y cruzando esas carreteras tan tergiversadas y llenas de bosque, pasaron justo por un puente de estos cubiertos de madera típicos de la zona y al cruzarlo vieron a un lado una zona boscosa maravillosa, una zona que parecía ese lugar deseado, ese lugar tranquilo que tanto buscaban y que empezarían a construir, digamos, una segunda vivienda para tener una vida más relajada, una vida más tranquila. Así que el doctor Clark y su mujer empezaron a subir esa carretera llena de curvas, llena de maleza, y justo se detuvieron en una zona del camino donde el vehículo ya no podía avanzar porque estaba llena de baches, estaba bastante escabrosa para poder dirigirse con el coche. Bajaron del vehículo y empezaron a caminar hacia dentro del bosque. De golpe el bosque empezó a sonar, como a tener vida. Se empezaron a escuchar los pájaros, sobre todo el sonido de los búhos, animales correteando por la maleza, algo típico de un bosque, pero no tanto, digamos, era como que el bosque se acababa de activar, el bosque como si acabara de cobrar vida. El ambiente se volvió un poco más frío y la luz del sol se atenuó bastante debido a las frondosas ramas de los árboles. Siguieron avanzando y llegaron a un claro donde podían ver árboles frutales llenos de manzanas, montones de flores, rosas, violetas. Era precioso. Además, justo al lado, un poco más adelante, había un pequeño riachuelo que bajaba tranquilamente. La verdad es que era bastante agradable. De hecho, empezaron a fijarse que el suelo brillaba, brillaba muchísimo. Y es que ese bosque estaba justo al lado del borde de la montaña, de la pared de la montaña, y era una montaña hecha de mica, un tipo de mineral que brilla bastante. Por eso el suelo brillaba y parecía que era un lugar realmente mágico. La cuestión es que pudieron hacer una observación bastante interesante y es que estaba lleno de búhos. No paraban de escuchar búhos, 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 cantos de búhos entre las ramas, por aquí, por allá. Era sin más no, interesante. Ah, Tanto el doctor Clark como su mujer Harriet, cuando se dirigían hacia el coche para volver, para una vez habían explorado la zona, se quedaron completamente convencidos de que querían construir allí su segundo hogar. Es más, cuando antes de volver a Nueva York decidieron ir al notario, comprar un trozo de ese bosque, comprar una zona, comprar un terreno y escriturarlo a su nombre. Se quedaron completamente enamorados y así fue. Lo pagaron y así pues iniciaron el plan para construir su segundo hogar. La pareja finalmente compró unas 400 hectáreas de ese bosque situado en Connecticut. Y es que ese bosque tenía un nombre, se llamaba Dark Entry, la entrada oscura. Es que si te fijas, cuando mirabas el bosque desde las afueras, podías ver que era muy frondoso y particularmente oscuro, de ahí el nombre. Y es que en ese bosque precisamente hubo durante un tiempo un pueblo y ese pueblo fue misteriosamente abandonado.
De hecho, cuando los Clark pasearon por la zona podían ver las ruinas del pueblo. Había algunos muros, algunas casas que en algún momento fueron un hogar, pero que fueron misteriosamente abandonados. De hecho, los Clark no tomaron importancia, incluso pensaban que le daba un toque particular al bosque, así que no quisieron darle mucha importancia. Una vez escriturado y tenido el terreno a su nombre, el doctor Clark empezó a buscar por la zona empresas de construcción. Quería que empezaran ya las obras, de hecho estaba muy entusiasmado con instalarse y fue preguntando, pero extrañamente todas las empresas de la zona se negaron a construir lo que el doctor quería. De hecho, él incluso llegó a enfadarse, decir, pero si tan solo es una casa, no tiene tanto trabajo. Llegó a ofrecer 3 veces más el valor de lo que podría ocasionar una construcción de tal magnitud. Pero misteriosamente ninguna de las empresas le dio ningún tipo de razón. Pero se negaron. Así que el doctor Clark no se dio por vencido y empezó a construir la casa por sí mismo. Así pues, el doctor Clark durante los siguientes meses, cada fin de semana se iba de Nueva York hacia ese bosque, hacia ese trozo de bosque que compraron, para construir por sí mismo la cabaña. Primero cortó un montón de árboles en una explanada para dejarlo todo bien llano y bien liso, para poder construir justo en ese punto la cabaña. Y una vez la construyó, justo al lado había un arroyo donde conectó una tubería para tener agua fresca en la cabaña. Y la verdad es que era un lugar maravilloso porque podías ver desde la terraza de la cabaña el arroyo cómo bajaba. E incluso hizo una pequeña como balsa, como una pequeña piscina enganchada al arroyo, frente al arroyo. Y la verdad es que era muy relajante, podía ver los peces, cómo circulaban por allí. Y fue, la verdad que maravilloso. Pasados unos meses, el doctor Clark y su mujer, más o menos en la fecha de los días de acción de gracias, pudieron instalarse en la maravillosa cabaña que había construido con tanto afán. Estuvieron allí, se sentaron, pudieron disfrutar del sonido de los pájaros, de los búhos, de esos múltiples búhos que habíamos dicho al principio, del sonido del agua caer por el arroyo. La verdad es que habían conseguido su propio pedacito de paraíso. Una maravilla de lugar. Así pues, ese lugar, esa cabaña, se convirtió automáticamente para la familia Kirk en su segundo hogar. Iban en verano, iban en vacaciones, en navidades, ¿sabes? A pasar cortos periodos, temporadas de verano, disfrutar de ese lugar, de ese pequeño paraíso que tanto adoraban. Hasta que en 1918, unos años después ya de estar disfrutando de su cabaña, al doctor Clark le surgió una urgencia en el hospital de Nueva York y tuvo que marcharse. A su mujer Harriet no le hizo mucha gracia, así que le hizo prometer a su marido que por favor no estuviera muchos días fuera, no le gustaba estar allí sola tanto tiempo. Ella le acompañó a la estación y se quedó de brazos cruzados mirando cómo el tren se iba con su marido en el interior. Y es que el doctor Clark no sabía que justo durante esas horas de ausencia su mujer iba a vivir una de sus peores y mayores pesadillas que jamás había tenido. Cuando la familia Clark compró esas 400 hectáreas, lo que no sabían es que ese pueblo en ruinas que podían ver allí, en el terreno que compraron, fue abandonado. Y es que ese era el motivo por el cual las empresas locales de la zona no querían ir allí a construir, tenían demasiado miedo para ir a esa zona a trabajar. De hecho, esa es la razón por la que decían que ese bosque estaba endemoniado, estaba encantado. Así, pues, se empezó a desvelar el enigma, y es que durante el 1740 unas 30 familias
fueron al lugar y fundaron un pueblo llamado Dudleytown. De ahí empezaron a vivir durante unas décadas, pero el pueblo fue progresivamente abandonado por alguna extraña y oscura razón. Lo terrible de todo esto es que a las familias del pueblo empezaron a pasarle cosas realmente terribles, cosas inexplicables, muertes y todo tipo de sucesos macabros que convirtieron a Dudleytown en una pesadilla. Y es que en 1759 la familia Carter se mudó a Dudleytown. Y inmediatamente en los siguientes meses, 6 miembros de la familia murieron de cólera de una manera terrible. El resto de la familia quedó bastante traumatizada por los sucesos, así que volvieron a mudarse a Nueva York, su lugar de origen. Pero es que unos nativos americanos asaltaron su casa y les mataron a todos. Solo sobrevivieron 3 niños y esos 3 niños fueron secuestrados. Nunca más se supo de ellos. En 1794, un residente llamado Hollister fue hallado muerto. No se sabe si se desvivió, si fue una muerte provocada. La cuestión es que fue una muerte muy prematura. Y es que él vivía en casa de un tal Tanner. Y este Tanner, justo cuando Hollister murió, empezó a decir que durante las noches alrededor de la casa no paraba de ver extrañas criaturas merodeando que venían del bosque y no paraba de decir lo mismo. De hecho, entró en absoluta locura y fue cuidado hasta el día de su muerte por su hija, porque el tipo quedó completamente chalado, solo podía hablar de eso. Lo más curioso de todo es que el vecino de Tanner, un señor llamado Abel, también le pasó lo mismo. Empezó a hablar justamente de unas extrañas criaturas que merodeaban alrededor de su casa durante la noche, que provenían del bosque y que no le dejaban dormir. El bueno de Abel acabó completamente atormentado, acabó exactamente igual que Tanner, loco, completamente loco y solo. Tuvo que ser cuidado por su hijo y no se pudo hacer nada por él. Acabaron completamente locos. También en 1800 el veterano de guerra y general Herman Swift acabó completamente chalado desde que un rayo alcanzó a su mujer y la dejó frita. Él ya no lo pudo superar y acabó completamente chalado. A su misma vez, en 1813, una extraña epidemia alcanzó el pueblo de Dudleytown y dejó seco prácticamente a toda la población. Murieron decenas y decenas de personas. Y así, poco a poco y de forma gradual, hasta 1900, el pueblo empezó a ser abandonado porque de hecho empezaron a aparecer muchísimos más reportes sobre esas extrañas apariciones que provenían del bosque, esas extrañas criaturas que perturbaban a los habitantes durante la noche. Y llegó un punto que el lugar se convirtió en un sitio demasiado hostil para ser habitado y hacer una vida normal. Por el 1900 más o menos, una de las pocas familias que quedaba en Dudleytown eran los Brophies. La mamá falleció por tuberculosis y sus 2 hijos fueron acusados de ladrones en el pueblo de al lado, así que tuvieron que abandonar el pueblo. Desaparecieron, no se supo nada más. Por lo tanto, el único miembro de la familia Brophy era John Brophy, era el papá. El papá se quedó solo, pero un lamentable día la casa donde ellos vivían fue completamente quemada y John Brophy empezó a caminar por el interior, al interior del bosque y desapareció para siempre. Nunca más se supo de él. Y en ese punto, sobre el 1906, Dudleytown fue oficialmente declarado un pueblo fantasma, justo en las fechas donde la familia Clark, el doctor Clark, encontraron ese deseado terreno y decidieron construir una cabaña. Volviéndonos a 1918, nos encontramos al doctor Clark, que estaba atendiendo una urgencia justo en el punto donde nos hemos quedado antes. Una vez hecho sus quehaceres y su trabajo, coge el tren de vuelta y se vuelve para Dudleytown. Lo más extraño de todo es que una vez llega al andén con el tren,
y se baja a la estación, él esperaba encontrar a su mujer Harriet allí, esperando su llegada. Pero él se quedó un poco extrañado. No era una persona muy supersticiosa, pero no le parecía normal, ya que su mujer le pidió que por favor volviera lo antes posible. Sin embargo, bueno, él continuó, empezó a caminar y se dirigió a la Dark Entry, a la entrada a ese bosque oscuro, cruzó el puente cubierto de madera y a medida que se acercaba al bosque, a ese bosque tan bonito que ellos quisieron comprar, se dio cuenta que el ambiente estaba muy pesado. Empezó a escuchar los búhos cantar de una manera muy estridente, de una manera muy fuerte, más fuerte y más chocante de lo común, mucho más. De hecho, él tuvo una corazonada y en mitad del bosque empezó casi a correr hasta que llegó al claro donde se encontraba su casa. Justo cuando pudo visualizar el edificio de su casa, vio que la puerta de la vivienda estaba abierta. El corazón del doctor Clark empezó a latir de una manera estrepitosa. Estaba muerto de miedo. Empieza a correr a máxima velocidad, porque no era normal que la puerta estuviera abierta. Nada más entrar dentro de la casa, un pitido horrible empezó a sonar en su cabeza, los búhos de fuera, un sonido terrorífico, algo que no era nada normal. Estaba completamente aterrorizado. Continuó avanzando por el pasillo y en un momento escuchó una risa terrorífica, una risa de un maníaco que provenía del piso de arriba. El doctor Clark, completamente atemorizado, empezó a subir las escaleras y se dio cuenta de que esa risa terrorífica que continuaba sonando provenía del dormitorio donde ellos dormían. Así que fue para allá y cuando entró en la habitación, al abrir la puerta, encontró una escena completamente grotesca. Su mujer en una esquina, agachada y con los ojos en blanco y con la boca abierta de par en par, no paraba de reírse de una manera loca. Era ella la que se estaba riendo, de ella provenía esa risa diabólica. Él estaba temblando de miedo y no sabía qué hacer. Y esa mujer le miraba con los ojos rojos, le miraba fijamente a la cara y continuaba riéndose, continuaba haciendo esa risa macabra. El doctor Clark se dio media vuelta y se fue del lugar. Durante las 36 horas que el doctor Clark estuvo ausente debido a la urgencia que tuvo que atender en Nueva York, su mujer perdió la cabeza. Algo le tuvo que pasar para acabar de esa manera. Y es que lo único que ella era capaz de decir es que durante la noche empezó a ver extrañas criaturas merodeando alrededor de la cabaña, extrañas figuras que provenían del bosque, y eso la dejaron completamente destruida. Solo era capaz de hablar de eso. El doctor Clark tomó de regreso a su mujer y se la llevó a un sanatorio mental. Allí pasó el resto de sus días. Una completa desgracia para la familia Clark. A día de hoy, Dudleytown continúa abandonado, como es evidente, y además está prohibido ir. Es un lugar muy peligroso, o eso dicen, muy encantado. Algunos youtubers y gente ha visitado la zona y aseguran haber escuchado sonidos extraños, bolsas de aire frío repentino y sucesos que no son muy normales. La verdad, no sé, ¿vosotros os atreveríais a visitar Dudleytown a pesar de que esté prohibido? Dejádmelo en los comentarios y si os ha gustado esta historia, por favor, compartidla y darle un like. Nos vemos en la próxima historia.